Buenas, aquí vienes con Fallout, primer juego de la saga con mismo nombre que voy a traer de ahora en adelante al canal. Esta saga está ambientada como en un universo posapocalíptico, ¿vale? Tras una guerra nuclear, y como veis por el fondo está todo en la mierda. Son juegos de rol en los que hay mucho texto, ¿vale? La historia del juego es bastante importante. En ese sentido es bastante distinto a los que he traído hasta ahora al canal, los juegos que he traído hasta ahora. Así que probablemente a mucha gente no le vaya a gustar este juego, porque es que además el primer Fallout es bastante antiguo. Pero bueno, yo lo voy a jugar igualmente. Probablemente para cuando lleguemos a Fallout 3 sí que ese juego será más de agrado de la gente, pero los dos primeros dudo bastante que le gusta a mucha gente. Aún así, como digo, yo los voy a jugar porque me apetece. Fallout 1 no lo he jugado nunca, a pesar de que Fallout es de mis sagas de juegos favoritas, pero sinceramente no he jugado muchos. Fallout 1 y 2, como digo, no los he jugado. Fallout 3 jugué un poco en su día, pero tampoco demasiado. Fallout 4 lo vi en YouTube cuando salió, ¿vale? Vi una partida en YouTube, pero ya está, ahí se quedó toda mi experiencia con el juego, a pesar de que lo tengo comprado. Y Fallout New Vegas es al que le he echado un montón de horas, pero un montón, cientos de horas, e incluso he trastocado con la herramienta que tiene para crear mods. O sea que básicamente Fallout New Vegas me lo conozco prácticamente de memoria. Pero aún así, hoy no estamos con Fallout New Vegas, hoy estamos con Fallout 1. Vale, vamos a ver la intro, ¿vale? Antes de empezar a jugar. Aún así, primero quiero mostrar las opciones por si hay alguien que ya ha jugado esto y hay algo que haya que cambiar. He trasteado un poco, lo he puesto como yo creo que tiene que ir. Lo que me gustaría es que el texto no se moviese solo, no se bajase solo, pero bueno, eso no he conseguido cambiarlo. Pero por lo demás creo que estas opciones están todas bien, están tan igual porque son de la pantalla. Pero en fin, vamos a darle a la intro, ¿vale? Vamos a ver cómo sale. No sé qué tal va a salir la calidad del vídeo en cuanto a comentario, porque es un juego que no he jugado antes, a pesar de que... Bueno, he empezado la intro sola, pues mira, ya que estamos, lo dejamos. Vale, iba a darle a que empieces la intro, pero como ha empezado sola, guay. Como digo, no sé cómo va a salir el comentario del juego, porque entre que es un juego que no he jugado antes, que requiere un poco de concentración, además. La historia es importante. Que además yo tengo muchas ganas de jugar, o sea que también estaré pendiente mucho de disfrutar el juego, no solo de comentar. Así que lo mismo, el comentario es un poco pocho, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo sale y ya está. Los primeros capítulos probablemente serán más sosos, porque estaré, como digo, enfocado en aprender a jugar más que en comentar. Pero bueno, aquí vemos un anuncio que le pegan un tiro a un pobre civil ahí. Estos son soldados americanos, por cierto. Como veis, esto es una televisión así como... No sé si lo he mencionado antes, pero el universo está ambientado como en un universo paralelo, donde hubo una guerra nuclear y se jodió todo. Y si no me equivoco, la época en la que llegaron, como podemos ver así por el estilo de los anuncios, era de los años 50 de los Estados Unidos, ¿vale? Por esa época se quedó el universo aquí antes de que, bueno, la liasen con un par de bombas nucleares, lo normal, vamos, lo que sucede cualquier día. Ya ves tú, te caen un par de bombas nucleares en el país, ¿y qué? Ya ves tú. ¿Cuál es el problema? Pero bueno, sí que es verdad que el universo, este juego tiene otras diferencias. Que en los últimos 200 o 300 años sí que cambian las cosas con respecto al nuestro. Por ejemplo, aquí sí que pueden utilizar la energía nuclear, ¿vale? Saben cómo usar energía nuclear para mover coches y cosas así. Tienen armas de energía. O sea que es una mezcla ahí un poco rara entre ciencia ficción y nuestro universo, pero nuestro universo un poco más atrás. En fin, ya lo iré viendo en la ambientación del juego. War never changes. Siempre dicen eso, es una clase icónica de estos juegos. Por cierto, como veis, los subtítulos están enanos, pero no puedo hacer nada para solucionarlo. Son ese el tamaño que tiene, o sea que mala suerte. Vale, esto es la intro, como digo. War never changes. Ajá. Ajá, había una escasez de recursos y eso llevaba a que hubiesen guerras, obviamente. Ajá. Petróleo y uranio. Bueno, una combinación un poco peligrosa además, ¿sabes? Aquí vemos al tío Sam, América, básicamente. La Unión Europea dice que se disuelve. Bueno, tampoco pasa nada. No estaba muy unida para empezar, pero bueno. Ojito, en 2077... Ojito. 2 horas, toda la mierda, básicamente. Se tiran bombas nucleares de un país a otro y todo a tomar viento. Y ahí es donde empezaríamos nosotros. Bueno, ahí no, después de bastantes años. Los refugios subterráneos, que son construidos por Vault-Tec, que es donde empezamos nosotros en uno de ellos, en el refugio 13, ¿vale? Lo que no han dicho es cuántos años han pasado, ¿no?
Creo que habrán pasado como 200 o algo así. No me acuerdo cuántos pasan desde la guerra hasta que empiezas tú. Creo que ahora lo veremos igualmente. Muy bien, esto ha sido la intro. No me he callado porque quería comentar cosas, pero ha quedado un poco pocho, pero en fin. Ahora saldrá otra cinemática en la que nos hablará el supervisor de refugio, básicamente quien maneja el cotarlo. Ah, no, cierto que esto era la intro solo. Primero tengo que dar la nueva partida. ¿XD? Bueno, aquí esto te pone 3 personajes prehechos. Puedes elegir uno de ellos. Pero no me interesa, ¿vale? No me interesa usar un personaje prehecho. Vamos a crear el nuestro. Y aquí hay bastante que explicar, la verdad. Aquí hay bastante que explicar. Primero le voy a poner el nombre. Ahí estamos, primero el nombre. La edad, 24. Aunque ya tengo 24 y medio, pero bueno, vamos a dejarlo en 24. Ahí, hombre, no sé qué, sí. Muy bien, vamos a explicar cosas. ¿Qué es esto? Estos son las estadísticas del personaje, ¿vale? Esto que veis aquí a la izquierda. Tenemos 5 puntos que podemos usar para ponerlos en las estadísticas básicas. Vamos a explicarlas por encima, ¿vale? Más o menos lo que hace cada una. La fuerza bruta sirve para llevar... Bueno, la fuerza sirve para llevar más peso y pegar más con armas, ¿vale? Con armas cuerpo a cuerpo. En principio no nos interesa, pero tampoco me quiero bajarle puntos. Por cierto, las habilidades pueden ir de 1, que es lo peor, 5, que sería lo normal, ¿vale? Es simplemente lo normal, hasta 10, que es lo mejor, ¿vale? Como digo, lo voy a dejar en 5, la fuerza, porque no me interesa subirla mucho. Percepción sirve para pegar desde más distancia con armas a distancia, como bien dice el nombre, ¿vale? Y no sé si para algo más, no me acuerdo, pero igualmente me interesa subirlo, ¿vale? Porque yo voy a ir a armas de fuego, voy a ir a armas de distancia. Así que lo vamos a dejar en 7. Resistencia, te da resistencia al veneno, a la radiación, y creo que para los puntos de vida máximos. O sea que en teoría no deberían de bajarlo mucho, pero yo lo voy a bajar un poco. Voy a perder 2 puntos de vida máxima, a cambio de bajarlo un poco. Lo voy a bajar porque quiero otro punto de personaje, ¿vale? Para usarlo en otras habilidades. No sé si me va a salir caro bajar la resistencia a 4, pero bueno. El carisma sirve para cosas de conversación y tal, pero no sé... O sea, no sé para qué sirve exactamente carisma, porque te potencia habilidades como esta de conversación, que ya explicaré luego lo que es. Pero el carisma en sí no sé si sirve de algo tenerlo alto, porque esto es una duda también, que esto sucede en otros Fallout, que subir carisma es un poco inútil, sinceramente. Por ejemplo, en Fallout New Vegas, que es el que, como digo, el que yo he jugado más, te puedes poner la habilidad de conversación, puedes subirla sola e ignorar carisma, no hace falta que lo subas para nada. Subir carisma es un poco inútil. Te mejora a los acompañantes, pero poco más. Como digo, en este juego no sé para qué sirve carisma. Pero como no lo sé, no la voy a subir, ¿vale? Tampoco la voy a bajar, porque me interesa la habilidad de conversación, pero la voy a dejar en 5. Inteligencia sí que es importante, ¿vale? Según la inteligencia que tengas, obtendrás más puntos de habilidad por nivel y cosas así. Y otra cosa muy importante de este juego es que según el nivel de inteligencia que tengas, tienes más opciones de diálogo o menos. Eso es muy importante, la verdad. O sea que le vamos a poner aquí, yo creo que 7, ¿eh? Lo vamos a dejar en 7, la inteligencia, porque me interesa, la verdad. Agilidad. Esto es la principal habilidad para armas a distancia. Como digo, percepción también ayuda a habilidades a distancia, pero es como más auxiliar. Esta es la principal para habilidades a distancia. Y también para darte más puntos de acción, que ahora en combate veremos qué es eso. Así que lo que vamos a hacer es mejorarla también al 7, ¿vale? Porque me interesa. Y luego suerte, pues bueno, como bien dice el nombre, pues influye en la suerte, en la probabilidad de que tengas golpes críticos, es decir, hacer a los enemigos más daño o que te suceda algo malo a ti, para ese tipo de cosas. Suerte normalmente no lo subo casi nunca. Igualmente en esta partida no me quedan puntos y resistencia ya he bajado un punto y no me interesa bajarlo más, o sea que lo vamos a dejar así. Nuestras puntos fuertes son percepción, inteligencia y agilidad. Vale, más cosas que decir. Aquí hay rasgos opcionales que todos te dan una cosa buena y otra mala, ¿vale? Ya los he leído antes. Y el único que realmente me interesa es este, el de buena persona. Porque me baja todas las habilidades de combate, ¿vale? Que están aquí. Están todas estas. Todo esto son las habilidades de combate. Y a cambio me suben cosas como médico, conversación y cosas así. Aquí, mirad, cuando lo activo podéis ver cómo cambian las habilidades. Como veis me suben otras. Me sube unas y me bajan otras. Me interesa tenerlo activo, ¿vale? Porque armas, como digo, solo voy a usar las de habilidad armas pequeñas. Armas grandes, armas de energía y desarmado me da igual. Armas en melee sí que las puedo usar al principio,
Pero como digo, la mayoría de habilidades de armas me dan igual, entonces prefiero bajar esas habilidades a cambio de ganar en otras habilidades que me van a ser más útiles, la verdad. O sea que guay, lo vamos a poner ahí, menudo gallo me ha salido. Y todas estas me dan ya igual. Vale, pasando a las técnicas. Estos son las habilidades como tal. Estos son, como he dicho, esto de la izquierda son como los rasgos, digamos. Estos son opciones que dan un poco igual, la verdad. Tampoco te definen mucho. Y las técnicas aquí ya es más chicha. Aquí ya es cosas más específicas. Armas pequeñas sirve para pistolas, rifles y cosas así. En función de tu habilidad, pues se te darán mejor o peor. Así que le vamos a poner un punto porque son el tipo de armas que vamos a usar. Armas grandes son, como bien dice el nombre, armas bien grandes, ¿vale? Que pesan mucho. Metralletas, lanzacohetes, lanzallamas no las vamos a usar en principio, o sea que no lo vamos a subir. Armas de energía más de lo mismo no las voy a usar. Desarmado, sinceramente, me da un poco igual. Está al 61% aún así. Me sorprende que esté tan alto. Pero bueno, creo que es que empiezas con un nivel de desarmado bastante alto igualmente. Porque es como una habilidad muy elemental, ¿no? O sea, cualquiera sabe usar algo su cuerpo, o sea, que tiene sentido que esté usada, que esté subida. Armas en melee, al principio sí que puede que la usemos para ahorrar munición contra enemigos débiles. Aunque sinceramente no sé qué enemigos son débiles y cuáles no, pero bueno. Pero por lo demás, no me interesa subirla. Lanzar tampoco, la verdad. Primeros auxilios sí que puede estar bien subirlo, porque sirve para curarte, ¿vale? Pero ya veremos si le pongo puntos. No estoy seguro de si quiero subirlo ya. Médico también me interesa, pero aún más de lo mismo. No sé si quiero subirlo aún. Sigilo no me interesa para nada. Ganzúa sirve para abrir cerraduras y todo y tal. Por cierto, no he explicado para qué sirven estas habilidades. Porque estas, como digo, son todas de armas. No hay mucho que explicar. Simplemente, para cada tipo de armas hay una habilidad. Y si eres bueno en ese tipo de habilidad, pues harás más daño, ¿vale? Pero primeros auxilios, por ejemplo, sirve para curarte pequeñas heridas. Y te sirve para curarte salud, básicamente, ¿vale? Si te bajas aquí los puntos de salud mucho, puedes usar primeros auxilios para ir curándote un poco con el tiempo. Médico sirve por si te mutilan miembros. Que aquí podéis ver, te pueden dañar tanto los ojos, los brazos y las piernas. Entonces, si te hieren alguno de ellos, puedes usar la habilidad de médico para curarte. Sigilo sirve para que no te detecten. La verdad que no me interesa mucho subirlo. No creo que lo usemos en toda la partida, sinceramente. Ganzúa podría estar bien, pero como no me conozco el juego y no sé cuántas cerraduras hay que puedas usar lo de Ganzúa, no sé si renta subirla, la verdad. Entonces no sé qué hacer. Probablemente por ahora no la suba. Robar sí que no me interesa para nada, trampas tampoco. Ciencia suele ser bastante útil en los Fallout, pero es igual, me pasa lo mismo que con Ganzúa, no sé qué tan útil puede ser, la verdad. Reparar igual. Reparar es igual que ciencia, son aquí habilidades. Estas son habilidades que te sirven como... Esta, por ejemplo, sirve para hackear terminales en otros Fallout. En este no sé si eso está, o todo lo que hay bloqueado son con cerraduras como en Ganzúa. Pero sirve para arreglar otro tipo de cosas que aparecen a veces, ¿vale? Hay como objetos rotos, objetos que pueden mejorar por el mundo y con ciencia o reparar, pues dependiendo del tipo de objeto que sea, pues puedes como hacer una alternativa, ¿no? O sea, si no tienes la habilidad no puedes usarlos, pero si la tienes sí. Como digo, depende de que hayan cosas en el mundo, así que en este juego, como no lo conozco, no sé qué tan útiles son cada habilidad, pero bueno, normalmente son bastante útiles. Conversación, esto sí que me interesa. Y esta habilidad siempre es bastante útil en todos los Fallout. Además, hay bastante conversación en el juego, ¿vale? O sea que la vamos a subir. La vamos a poner en un 70%, nada mal. Me gusta que esté ahí bastante alta, la verdad. Como veis, el carisma la sube. Pero aparte de eso, no sé para qué sirve el carisma. Pero bueno, creo que te sirve para comprar y vender cosas. O sea, para comprar cosas más barato y vender cosas más caro. Pero normalmente no merece mucho la pena subirla. O sea que pasando. Juego me da igual totalmente. Y vida al aire libre es que no sé ni qué hace, sinceramente. No sé esto para qué sirve. No tengo ni idea. O sea que por ahora supongo que no lo voy a subir. Vale, puedo mejorar otra técnica, ¿vale? Como veis he destacado armas pequeñas y conversación. El juego me deja destacar otra más. Pero no sé cuál. No sé si destacar primeros auxilios. O Ganzúa, ciencia o reparar. Sinceramente no sé cuál es más útil. Como digo, al Fallout 1 no lo he jugado. Por mucho que estas habilidades ya estén en otros Fallout, no tengo ni idea. Bueno, primeros auxilios no están en otros Fallout. Por mucho que estén estas habilidades y ya las conozca de otros Fallout, no sé qué tan útiles son en estos juegos. En este juego en específico. O sea que probablemente vamos a subir reparar, que es la que tengo más floja. De esas que digo que me interesan. La voy a poner aquí en un 47%, a ver qué tal. Vale, ya está. Perdonad que me habían llamado al móvil. No sé si se ha oído la vibración en la grabación. Pero bueno, ya está solucionado. Vamos a continuar.
Ya está creado el personaje, ¿vale? Ya lo hemos tocado todo. Ya podemos continuar. Como veis, el juego es bastante lento. Es un juego de rol, además antiguo. Hay mucho énfasis en la conversación y tal, o sea, en el texto, en el juego, en la historia, cosas así. O sea que no, no sé si lo he comentado antes, pero este juego no tiene prácticamente nada que ver con el resto de juegos que traigo al canal. Va a ser mucho más lento, pero bueno, es que a mí me gustan los juegos de rol. Y qué mejor que empezar con Fallout. La verdad, una saga que en mi opinión es muy buena, a pesar de que este juego no lo he jugado. Pero bueno, vamos a juzgar ahora qué tan bueno es el primer Fallout, ¿no? Vamos a darle a acabar y empezar de una vez. Muy bien. Ahora sale otra cinemática. Este es el supervisor de refugio, donde nosotros estamos viviendo. Ajá. El chip de agua, vale, ha fallado. Malas noticias. Vaya, ¿nadie tiene reparación al cielo aquí o qué? Oh no, no hay agua. No hay refugio. Ajá. ¿Y qué vas a hacer? ¿Yo? ¿Yo? No, yo, tú eres el supervisor del refugio, ¿no? Ah, yo tengo que buscar el chip de agua. Bueno. Y encima con límite de tiempo. Bueno, lo que ya... algo más. En fin. Ajá, vale. Vale. Ok. Muy bien, nos ha explicado aquí el supervisor del refugio, que como digo es donde hemos vivido toda nuestra vida. Nunca hemos salido del refugio, ¿vale? Y ahora estamos saliendo por primera vez. Nadie ha salido de este refugio desde que sucedió la guerra nuclear, ¿vale? Entramos aquí al refugio. Obviamente nosotros somos descendientes de los que entraron al principio, cuando la guerra. Y somos la primera persona en salir de este refugio. De este, porque hay más de un refugio, ¿vale? Y en fin, vamos a salir a lo que sea que haya aquí fuera, porque no tenemos ni idea. No sabemos nada sobre el mundo exterior. Yo, bueno, yo he visto la cueva de inicio y otra zona luego, pero nada, o sea, he jugado 5 minutos al juego, ¿vale? Solo para ver los controles y tal. O sea que yo también voy a ciegas. Por fin empezamos Fallout 1, el primer juego de una de mis sagas favoritas. Estoy nervioso, la verdad, estoy nervioso. Vale, vuelvo a avisar. Esto es un juego lento, ¿vale? Vamos a ir con mucha calma. Si a alguien no le gusta esta serie, pues lo siento, supongo. Pero es que a mí me encantan los juegos de rol. Y así que tengo mucho texto, muchos diálogos y tal, es que me gustan. Sinceramente es que me gustan. Entonces vamos a ir lento porque además no me conozco el juego, por lo cual voy a tener que ir mucho más lento que de normal. Pero bueno, vamos a registrar aquí. Bueno, que de normal no, que en otros juegos como me los conozco, por ejemplo Darkest Dungeon, pues voy más rápido en el juego. Pero aquí voy a ir probándolo todo. Podemos interactuar aquí con la puerta del refugio, pero no podemos entrar, obviamente. Y la usamos otra vez y dice: no podemos dejarte volver ahora, problemas técnicos, inténtalo más tarde. Básicamente no nos dejan entrar en el refugio de nuevo, tiene sentido, acabamos de salir además. Ya no podemos volver a nuestro hogar. Estaría bien que te hubiesen dejado verlo por dentro, aunque sea una vez, pero bueno. Nosotros hemos vivido ahí toda nuestra vida y ahora hemos salido. No sabemos qué hay aquí, salvo un par de ratas que estamos viendo. Vale, lo primero que voy a hacer es abrir el inventario y ponerme aquí la pistola, ¿vale? Y este arma. ¿Esto qué es, por cierto? ¿Esto qué es? Estos son herramientas. Vale. Pues vamos a ir así. Creo que voy a usar el arma, el cuchillo, en vez de la pistola, a pesar de que, como digo, me interesa usar el arma que voy a usar más durante el juego van a ser las pistolas, pero vamos a usar el cuchillo en las ratas, ya que son enemigos muy fáciles y ya está, y podemos intentar matarlos. Bueno, muy fáciles, pero tengo un 45% de probabilidad de darle solo, o sea que probablemente voy a fallar el golpe, ¿sí? Ya ves, bueno, le he dado uno, ni tan mal. Ahora, paso turno, ahora iré explicando el combate poco a poco, ¿vale? Como veis, el combate tiene aquí... tienes aquí los puntos de acción, ¿vale? Tienes X puntos de acción. En el combate te puedes mover o puedes atacar. El combate es por turnos. A pesar de que en otros Fallout no es por turnos, es acción a tiempo real, pero en este es por turnos. Y aquí, como veis, hay una probabilidad de que le dé al enemigo. Eso depende del nivel de luz, la distancia, que tan bueno seas con el arma que llevas, cosas así. También puedes aquí entrar en el modo de precisión, que esto sí que está en otros Fallout.
y puedes elegir a qué parte atacarle. Por ejemplo, como veis, en otras hay menos probabilidad de darle que en el cuerpo, que es lo más general, aunque normalmente también es donde le hacen menos vida. Por ejemplo, si le das en la cabeza, aunque sea más difícil darle, le dará más daño, pero nosotros vamos a apuntar al cuerpo, ¿vale? Porque va a ser lo más seguro. Como digo, estos enemigos son muy fáciles, así que por eso estoy usando el cuchillo. Para ahorrar un poco de munición. Y si me queda un poco de vida, tampoco debería de pasar nada, porque puedo usar primeros auxilios, la habilidad de primeros auxilios. Creo que se puede usar hasta 3 veces por día, o sea que no habría mucho problema en ese sentido. Pero bueno, vamos a matar un poco más, mientras vamos viendo el combate. El combate, como veis, se puede hacer un poco lento, la verdad. Otra cosa que quiero comentar es que no sé los enemigos que tan fuertes son. Sé que las ratas son débiles por dos cosas. Primero, porque... Coño, no me sale. No puedes terminar mientras haya criaturas hostiles cerca. Ah, vale, que aún hay una rata atacándome. Vale, es que estaba intentando acabar el combate y no me dejaba. El combate, como veis, es lento. Y además, otra cosa que quiero decir es que no me sé la fuerza de los enemigos, ¿vale? Sé que las ratas son débiles, como digo, porque están en la primera zona, por lo cual tienen que ser débiles por huevos. Y además porque ya las he matado antes, porque como digo, he jugado 5 minutos antes. Pero no sé qué tan fuerte es cada enemigo. Así que como no me sale la vida del enemigo en ningún sitio, hay que ir con mucho cuidado, la verdad. Porque puedo intentar enfrentarme a un enemigo y que me pegue una paliza porque pues no tengo equipamiento a nivel para enfrentarme a él. Así que habrá que jugar con calma. Sé que ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir. Vamos a ir lentos, ¿vale? En este juego. Es un juego antiguo. Es un juego que es de ir lento. Hay que leer mucho. Como veis, el combate pues es lento porque es por turnos. El juego es de explorar también. O sea que es para ir lento, la verdad. Es un juego para ir lento. Entonces, si hay alguien que no le gusta, pues ya lo siento. Pero lo voy a subir sí o sí. Porque me interesa mucho jugar a esto. A juegos de RPG en general. Llevo ya tiempo sin pasarme ninguno. Cuando son de mis géneros favoritos. No, es mi género favorito, más bien. No de mi género favorito, no. Mi género favorito de videojuegos. Voy a pasar el turno, que ya no me quedan puntos de acción. He explicado los puntos de acción. Como veis aquí, cuando ataco, fijaos en estos puntos verdes. Cuando ataco, voy a atacar una vez. Pierdo puntos de acción, ¿vale? Se han muerto las ratas, así que voy a aprovechar también para moverme. Como veis aquí, me pone 1, o sea que si me muevo aquí, gasto un punto de acción y cosas así, ¿vale? Va gastando puntos de acción. Y si pasas turno, te aumenta la armadura en función de los puntos de acción que te faltaban. Ahora me la ha bajado de nuevo porque se había acabado el combate y ahora ha vuelto a empezar otro. Vamos a darle a esta rata otra vez, ¿vale? Y la he matado de un golpe, perfecto. Voy a matar una rata con un arma de fuego solo para probar. Aunque, como digo, me interesa guardar balas porque no me interesa... Es que no quiero gastar balas con una rata, la verdad. Porque son enemigos de mierda, pero bueno. Aquí no hay una, no la veo. A ver, ¿puedo darle una rata? Mira, aquí está, vale. ¿Cuánta precisión tengo? 40%. No me interesa. Voy a acercarme. Es que no la veo. ¿Puta cámara? No puedo verla. Me voy a acercar y me va a dar un golpe, verás. Vale. Se acerca la rata, se acerca. Me va a dar un golpe, eso es. Bueno, le vamos a pegar un tiro. De hecho, vamos a hacer el sistema de apuntado. Que en otros juegos se llama BATS. Pero es que si la apunta a la cabeza solo tengo un 59% de probabilidad de darle. O sea que probablemente voy a fallar. La ingle tengo 69, pero... son porcentajes muy bajos. Voy a quitar el modo apuntado y le voy a dar un tiro normal. Aquí. ¡Pumba! A casa. La mato de un golpe. Le hago 12 puntos de salud. O sea, una barbaridad de daño. Vale, cambia mi arma cuerpo a cuerpo. Y vamos a rematar las ratas que queden por aquí, ¿vale? Podría hacerlo por mi cuenta. Como hago en otros juegos, que cuando hay algo tedioso así lo hago por mi cuenta. Pero es que en los RPGs no me gusta mucho pausar los vídeos, ¿sabes? Porque no sé qué es interesante y qué no para la gente. Entonces, pues no sé, prefiero hacerlo todo y ya está. Por cierto, otra cosa que no he comentado. Probablemente a partir de ahora puede que haga los vídeos un poco más largos. Porque siempre intento que los vídeos sean de 40 o 50 minutos. Porque sé que hay gente que no le gustan los vídeos excesivamente largos. Pero por otro lado también hay gente a la que le gustan los vídeos largos. Y a mí me gusta también hacer vídeos largos. Entonces probablemente los haga largos de ahora en adelante. Ya veremos, aún así depende del juego. Porque... Y del vídeo también, porque puede haber un vídeo que dure 20 minutos. En este caso no, ¿vale? En Fallout no creo que haya un vídeo que dure 20 minuos. Pero por ejemplo en Darkest Dungeon puedo hacer una misión y que dure solo 20 minutos. Pues el vídeo dura 20 minutos y punto. Por cierto, aquí me va a dar para el pelo, porque he fallado ambos ataques. Pero bueno. Vale, voy a matar a esta rata. Mátala, por favor, perfecto. Ahora falta esta otra. Lo que estaba diciendo. Voy a intentar hacer los vídeos más largos, sobre todo en este tipo de juegos, sobre todo en los RPGs. Y a quien no le... Si a alguien no le gustan los vídeos muy largos,
tampoco es el fin del mundo. Quiero decir, puedes verlo a ratos el vídeo y ya está, ¿no? O sea, en vez de verlo del tirón, lo puedes ver en 2 partes y ya está. Que técnicamente eso es peor para mí. O sea, que a mí me conviene hacer vídeos cortos. Es que, como digo, en los RPGs no me gusta hacer vídeos cortos. Porque no es como, por ejemplo, en Enter the Gungeon, que hago una misión, bueno, una run y ya está. Y ya se acaba el vídeo. Y tiene sentido que empiece con la run y acabe con la run. En los RPGs, como es todo más... No hay un momento específico para que acabes un vídeo. Supongo que puedes hacer una misión y dejarlo ahí. Pero tú no sabes, si es un juego que no conoces, no sabes si te vas a encontrar una misión, si vas a estar explorando todo el rato o cosas así. Entonces, el limitar el tiempo de un vídeo a 40 o 50 minutos solo, en este tipo de juegos, la verdad no es algo que me entusiasme. Por cierto, tengo poca vida, así que lo que voy a hacer es usar una habilidad aquí llamada Primeros Auxilios, ¿vale? Que me permite curarme más. O sea, me permite curarme con el tiempo. Vamos a darle. Y me curo 4 puntos de salud. Vale, en teoría ahora me debería de ir curando también con el tiempo. En teoría. No estoy seguro. Pero creo que en primeros auxilios te cura poco al principio y luego te vas curando más vida. Así que no lo voy a usar otra vez. El primeros auxilios se puede usar hasta 3 veces por vida, igual que medicina. Pero bueno, voy a usarlo solo una vez por ahora. Y veremos si me sube la vida o no. ¿Le puedo dar a la rata? Bien. Vale, vamos a matar todas las ratas que hay por aquí, ¿vale? Para subir de nivel. Como veis aquí la experiencia, me pone que necesito 1000 para subir al nivel 2 y llevo 350. O sea que eso, vamos a seguir matando ratas para subir de nivel. Sí que podría usar la pistola, porque total, tampoco me interesa perder muchísima vida porque no sé qué va a pasar luego. Hay que ir con cuidado. Ah, me pegado un golpe, que hija puta. Bueno, pero ha fallado, no me ha hecho daño. Pues mira, a casa. Pum, pum, va. Vale, ¿ya está cuánta probabilidad de darle? No le puedo dar siquiera. Pues me voy a mover por aquí. Me voy a acercar. Que se acerque ella, perfecto. Y no me ataca porque no le quedan puntos de acción. Los enemigos también tienen puntos de acción, no solo yo. Y ¡pumba! Otro tiro. Vale, ¿cuánta munición tengo a todo esto? A ver. 72 balas. No, en verdad, ¿cuál utiliza esta? Este arma utiliza de 10 milímetros. Ah, vale, además son de 10 milímetros. Vale, pues entonces tengo bastante munición, ¿eh? Lo que pasa es que no sé cuánta munición consiguen luego, la verdad. Pero bueno, por usar un par de balas no creo que pase nada. Vamos a matar las pocas ratas que deben de quedar ya por aquí con vida y vamos a continuar. Sé que al principio está siendo muy tedioso porque solo estoy matando ratas, pero es que lo estoy haciendo simplemente para subir de nivel, ¿vale? Estoy farmeando experiencia, ya está. Ahora veremos lo que pasa cuando salgamos de aquí. Como digo, solo he jugado 5 minutos, ¿vale? He salido de esta zona inicial, pero no he hecho prácticamente nada. ¿Qué enemigo hay por aquí? He salido Ah, no, he salido de combate. No es que haya ningún enemigo. No sé si queda alguna rata por esta zona, parece que no, o sea que podemos continuar. Aquí debe de haber alguna. Mira, sí, aquí hay una, vale. Y otra aquí más adelante. Le vamos a pegar un tiro. Aquí hay otra que la he visto. Aquí hay una que la he visto ahora mismo. Ven aquí, rata, ven aquí, ven aquí. Que te voy a explicar un par de cosas, toma. Pumba. Vale. ¿Por aquí no hay ninguna? Ah, sí que hay. Ah, no, eso que se ha acabado el combate. Es que me confunde. Como el combate, como veis, se acaba automáticamente si no hay enemigos. También lo puedes acabar tú. O sea, si hay un enemigo cerca, creo que sigue el combate, aunque tú no estés en combate dentro con ese enemigo. Pero también lo puedes acabar tú manualmente. También puedes saltar los turnos y tal. Pero bueno, me lío un poco aún eso, la verdad. Como digo, los Fallout, a partir del Fallout 3, los combates no son por turnos. O sea que este tipo de combate para mí es nuevo. No soy nuevo en el tipo de combate por turnos, pero sí para los Fallout, ¿vale? No estoy muy acostumbrado a este tipo de combate. Además, es un poco tosco porque tienes que pasar tú el turno, cuando normalmente en los juegos de turnos el turno se pasa automáticamente, ¿vale? Los juegos de turnos modernos, quiero decir, ¿vale? Pero de nuevo, es que este juego es antiguo. Voy a usar primeros auxilios de nuevo, porque me queda poca vida, ¿vale? Como digo, se puede usar hasta 3 veces por día. Vale, lo uso. No puedes efectuar ninguna curación. Me cago en todo, he fallado. Pues lo vuelvo a intentar. No puedes efectuar ninguna curación. Vaya. Ya no me quedan intentos, ¿no? Te curan 3 de puntos... Ah, creo que le he dado las 2 veces a médico en vez de primeros auxilios. ¿Puede ser? Puede ser. Bueno, da igual. En fin, me he curado. Bueno, me he curado un poco. Como veis, tampoco me queda muchísima vida, pero ahí está. Tengo más de la mitad, o sea que está bien. Vale, nos hemos quedado con 550 de experiencia. No está mal. Ya hemos llegado casi a la mitad del nivel 2. Creo que no hay más enemigos por aquí.
Como digo, el final, el inicio ha sido un poco... Un poco soso. Porque solo he estado matando ratas, pero bueno, vamos a ver ahora qué tal es. Esto es el mapa, ¿vale? Es un poco grande, la verdad. No te desplaces a ningún sitio. Entro aquí, ¿qué pasa? Dentro de mando, aposentos, entrada. Entrada a la caverna, entrada, aposentos. ¿Por qué puedo entrar al refugio? ¿Cómo? ¿Por qué he entrado al refugio? ¿Por qué he entrado al refugio? ¿Cómo es que he podido entrar al refugio? No entiendo esto. Bueno, pues he entrado al refugio, vamos a explorarlo. No sabía que podía entrar. Creía que no me iban a dejar entrar. Bueno, pues estoy dentro del refugio. Aquí puedo entrar. No puedes llegar ahí. ¿Ves una puerta del refugio 13? Ah, sí que puedo. No sabía que podía entrar. Como al principio no me dejaban. Hola, es tarde. Vuelve en otro momento. Vale, lo que tú digas. Vale, pues... ¿Qué hora es a todo esto en el juego? Porque como dice lo de que es tarde... Percepción... A ver. Pip-Boy. 7 de diciembre, pero no ponen la hora, ¿no? Son las 9:61. No, eso es el año 2161. 6 y 10 de la mañana. Bueno. Bueno, creo que el refugio no deberíamos de estar explorándolo aún, me parece a mí. O sea que va a ser mejor que nos vayamos, ¿no? Oye, ¿me dejas pasar? Gracias. ¿Cómo salgo de aquí? Ahora tengo que salir de aquí. A ver, déjame salir. Juego, déjame salir. Venga. Al 1. Vale. ¿Cómo salgo del refugio? Por aquí. A ver. Déjame salir, por favor. Perfecto. Venga, para afuera. Ahí estamos. Y ahora, si les abro, entonces me dejan... Si les hablo, ¿me dejan entrar? A ver. Sí, me dejan entrar, vale, vale. O sea que simplemente no me dejaban en el tutorial, entiendo, vale, vale. Pero sí que puedo volver al refugio. Pues no lo sabía, la verdad. No sabía que podía volver. Yo creía que no podía volver aún, pero bueno. E igualmente eso no tenía que pasar aún. Es que le he dado sin querer al mapa y se ha desplazado automáticamente porque le he dado clic. Pero bueno. Vamos a volver a salir, aquí no ha pasado nada. Un pequeño fallo técnico. Vale, esto es el mapa. Esto es el refugio 13. Imagino que en cada casilla hay algo. Imagino. Nosotros tenemos como objetivo ir al refugio 15. Vale, pero párate aquí, párate aquí. Montañas. ¿Puedo entrar aquí? ¿Aquí hay algo? No hay nada, ¿no? Parece que no. No sé si sirve de algo pararse aquí. Hay como... Las zonas interesantes son como puntos verdes, pero no sé si sirve de algo pararse en todos los puntos a explorar. No tiene pinta, ¿no? Pero a la vez... ¿Y si hay algo? ¿Y si hay algo en algún sitio? Vamos a ver si puedo interactuar con algo por aquí. No tiene pinta, ¿no? Bueno, pues continuemos. Vale, el refugio 15 es esto de aquí, creo. Creo que esto es el refugio 15, ¿no? Si le doy, se desplaza automáticamente hacia él. Pero yo también puedo darle aquí e ir manualmente. ¿Qué ha pasado aquí? What? Anda. ¿Qué son estos? Ratas topo. Me han hecho 4 puntos de salud y 3. Vale, no parecen súper poderosos. Vale, pues sí que ha habido un combate aleatorio, ¿eh? Vale, le voy a pegar un tiro. Toma. No me la he cargado. Pues voy a pasar turno. Por cierto, cuando paso turno, ¿veis que me faltan 3 puntos? Que me quedan 3 puntos de acción. Pues mirad, paso turno y mi armadura sube a 10. De 7 a 10. O sea que si te quedan puntos de acción y no puedes hacer nada o quieres jugar defensivo, siempre puedes guardártelo para tener más armadura. No sé qué tan poderosos son estos enemigos. Lo mismo me muero nada más empezar el juego. Sería gracioso, la verdad. De hecho, es posible que pase, ¿eh? Porque me están pegando una paliza. ¿Me puedo cargar a uno de ellos? Me voy a alejar un poco, que no quiero que me peguen, por favor. ¡Au! ¡Au! Vale, ¿puedo curarme de alguna forma? A ver, usa uno de estos, anda. ¿Puedo usarlo, por favor? Úsalo. Úsalo. Que te están poniendo hasta arriba. Vale, me he curado. Le vuelvo a pegar un tiro al oso. A ver, le estaba pegando a este, ¿no? Necesitas 5 puntos de acción. Vale, no le puedo pegar porque no me quedan puntos de acción. Le puedo pegar con el cuchillo. Le puedo pegar con el cuchillo. Bueno, he fallado, creo. No, le he dado. Vale. Voy a cambiar de nuevo el arma. Y me voy a alejar para que ellos también gasten un poco de puntos de acción, aunque pierda armadura. A ver si así me atacan menos. Pero no tiene pinta. Dios, me están partiendo la cara, ¿eh? Parece que sí que son enemigos duros. Eso que yo soy de muy bajo nivel. Vale, voy a poner el modo autopuntado. ¿Le puedo dar en la cabeza? Vale, ha caído uno.
Perfecto. Uf, vale. A ti no te puedo dar. Joder, este encuentro me está fastidiando ya, ¿eh? Joder, me están partiendo la cara ya. Y acabamos de empezar el juego. No te queda munición. Me cago en todo. ¿Cómo recargo? ¿Puedo recargar? Recarga. ¿Cómo recargo? Ah, vale, vale, vale. Hay que darle y recarga automáticamente, a cambio gastas puntos de acción, entiendo. Voy a tirarle la cabeza, que le voy a hacer más daño, ¿vale? Aunque él también me está partiendo la cara. Venga, de nuevo en la cabeza. Toma. Vale. Por cierto, se puede guardar en medio... hostia, ayuda rápida. Esto no es lo que quería, pero bueno. Ahí tenéis la ayuda rápida, por cierto, por si os interesa. Yo lo que quiero es guardar. ¿Puedo guardar en medio del combate? Esto, por cierto, como veis, esto es lo que he hecho antes de prueba, ¿vale? He jugado nada, 5 minutos. He llegado a un sitio llamado Arenas Sombrías, que ahora veremos dónde está. Porque estaba probando el mapa y he ido directo al refugio y en medio me he encontrado un poblado. Que ahora veremos, como digo. Voy a guardarlo. Ahí estamos. Y ya no me quedan puntos de acción. Pues en vez de moverme, esta vez sí que me voy a estar quieto para que me dé más armadura. Vale, me quedan 8 puntos de vida. ¿Puedo matarlo ya, por favor? Antes de que me mate él a mí. No tiene pinta, ¿no? Seguimos. Siguiente turno. Por favor, no quiero morir al principio. Sería muy patético. Aunque me quedan 4 de vida, ¿eh? Me lo voy a jugar a este tiro. Le he matado, vale. Bueno, estoy casi muerto. Estoy casi muerto ya, señores. No pasa nada. No hay puntos de acción suficiente. Acaba el combate, anda. Uf, estoy medio muerto, señores. No tienen nada, vale. No tienen nada aquí. Ok, me han herido, por cierto. No, no me han herido. Ah, quiero decir, me han quitado vida, pero que no me han herido ninguna parte del cuerpo. Vale, pues vamos a usar primeros auxilios, ¿no? Bueno, primero voy a usar médico. Aunque no sé si sirve para la vida o solo para recuperar parte del cuerpo. No, sí que me he curado, me he curado. Voy a volver a usar médico. Se puede usar hasta 3 veces por día. Vale. No puedes efectuar ninguna curación. A ver, otra vez. No. Pasa el tiempo, cuando lo uso. Mira, se ha hecho de noche. Vale, ¿con esto me curo? No. Sí, me he curado un poco, vale, pues suficiente. Vamos a volver a guardar, porque no me esperaba este combate y me han partido la cara. La verdad, antes no me ha aparecido ningún combate. Pero bueno. Vamos a continuar tras este encuentro. Pero bueno, ya he visto que sirve de algo para explorar, para que te partan la cara. Podemos ir directos aquí, que parece, tiene pinta de que va a ser mejor en vez de ir explorándolo todo. Pero es que me apetece. Vamos a darle aquí otra vez. Vamos a ver esta parte de las montañas también. Y no hay nada, es igual, vale. No hay nada que explorar aquí, simplemente sirve para combates, imagino. Vale, pues entonces vamos a pasar. Entonces imagino que solo hay cosas interesantes en los puntos verdes. Vale. Vamos a venir uno a uno a ver si hay algo más verde por aquí, pero creo que no. Desierto. ¿Aquí hay algo? No. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, pero es un cactus. Es unos huesos. No, no hay nada, vale. Son simplemente mapas de relleno, vale. Si no hay un punto verde, no sirve para nada. Pues entonces vamos a ir directamente al refugio 15. Pero aquí es donde me interesa pararme. Aquí, esto es donde me he quedado antes, ¿vale? Antes, como digo, probando, le he dado al refugio 15 e iba directamente, pero he visto aquí un punto verde, que es la ciudad. Aquí le doy a Ciudad Mundo. Y aquí puedes ver... no lo ha detectado esto aún, el desconocido. Vale, ahora sí. Recibe saludos de los habitantes de Arenas Sombrías. Por favor, guarda tu arma mientras estés aquí. Vale. Nos guardemos el arma, que imagino que será quitársela. Si no, no te hablan igual. Esta tipa, sobre todo la de aquí, la de izquierda, no te habla si no te quitas el arma. Y vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Saludos, mi nombre es Seth. ¿Cómo te puedo ayudar? Necesito información. ¿Información? ¿Qué quieres saber? Quiero información sobre este lugar. Arenas Sombrías es una comunidad pacífica. Tenemos un sistema de irrigación que provee agua a nuestra huerta. Si no fuésemos plagados con escorpiones rat y piratas, tendríamos una existencia ideal. Quiero información sobre los escorpiones rat. Esos malditos escorpiones rat han tratado de coger a nuestros brahmin desde que llegamos a vivir aquí. No pasa una semana sin que alguien sea envenenado tratando de espantarlos del corral. Mi hermano... no saltes el texto, juego. Mi hermano Jarvis fue envenenado la semana pasada. El doctor Lazlo está tratando de crear un antídoto. Oye, si tienes los medios para ayudarnos, habla con nuestro líder. Su nombre es Aradesh. Vale. Me voy a llevar a la cueva de los escorpiones rat que he ido antes y me han pegado una paliza, ¿vale? O sea que aún no me interesa ir. Claramente no tengo nivel para eso. Quiero información sobre este lugar. Arenas Sombrías es una comunidad pacífica. Sí, eso ya me lo has dicho. Quiero información sobre los piratas.
Hay varios grupos de piratas. Yo organizo a los guardias, como Ian, para defender al pueblo. Hay una banda al sudeste, ten cuidado con ellos. Vale, eso es todo, gracias. Deberían de hablar con Arades, nuestro líder. Es su costumbre introducirse a todos nuestros visitantes. Lo puedes encontrar en nuestra sala de juntas. Es el edificio al sur de aquí, a acabar. Vale, voy a pausarlo un momento, ¿ok? Vale, a ver, he pausado porque tenía la boca seca. Y he mirado el tiempo, llevamos 40 minutos de grabación. ¿Veis? Esto es lo que decía antes. No hemos hecho prácticamente nada porque este juego es lento, pero llevamos ya 40 minutos. No puedo dejar el vídeo aquí porque prácticamente no hemos hecho nada. O sea que vamos a continuar. Por cierto, este hombre tenía más acciones aquí. Trocar, que no sé qué es. Vale, es intercambiar cosas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Chapas de botella, ¿vale? Esto es el dinero. Las chapas siempre son dinero, ¿vale? En el juego. Me puedo vender cosas. No sé si tener varias armas iguales sirve de algo. La verdad. Voy a comprobarlo, espérate. ¿Qué es esto? Revisa. ¿Qué te puedo ayudar? Vale, esto es un registro del chat. O sea, del diálogo, por si te has perdido algo. ¿Cómo salgo del diálogo? De aquí, vale. Quiero revisar. ¿Dónde está? Aquí no. En inventario. Si sirve de algo llevar dos armas iguales. No tiene pinta, ¿no? No. Vale. Fuerza mínima 2, peso 1 libra. Vale, entonces puedo vender un cuchillo de estos, ¿no? Le puedo vender un cuchillo y ya está, a este hombre. Mira, trocar. Toma. ¿Cuánto me ofreces? ¿Cómo lo pongo? 1. Vale, 1. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto te puedo pedir por un cuchillo? Pues todas tus chapas. ¿Qué te parecen todas tus chapas? Todo. Vale. Sí, ofrecer. No, tu oferta no es suficiente. ¿Cómo que no? Pues entonces... Te bajo aquí, pues... Espera, ¿cómo puedo bajar esto? Loco, no me digas que tengo que quitarlas una a una. Mover objetos, todo. No. Voy a mover... 30, vale. No, vale, ya entiendo. Vuelvo a poner todo, le voy a quitar... Pues... Así, vale. 34 chapas, ¿qué te parece? Vale, es un buen trato. Ha colado. Le he vendido un cuchillo. Que ya tenía duplicado. De puta madre, pues me he llevado mis primeras chapas, guay. Vale. Habla sobre... ¿Esto qué es? Preguntar sobre qué. ¿Sobre qué? New Vegas. Por la cara. No sé para qué sirve esto, New Vegas. A ver, lo siento, ni idea. No me extraña. ¿Mapa? ¿Mapa? Preguntar sobre mapa. ¿No? ¿Map? ¿En inglés? Nunca lo había oído. Vaya. Preguntar sobre qué. Refugio 13. ¿Qué es de dónde venimos nosotros? No sé nada de eso. Oye, ¿para qué sirve preguntar sobre esto? Tiempo. Vamos a preguntarle sobre el clima. No sé nada de eso. ¿Cómo era? Escorpión, Rat. Eran los enemigos de aquí, ¿no? Escorpión. Yo creo que estoy perdiendo el tiempo aquí. No sé para qué sirve esto. No sé. Esto de habla sobre no sé para qué servirá. Puedo poner aquí asas. No sé, no sabes nada sobre las asas. Enter the Gungeon. ¿Qué sabes sobre Enter the Gungeon? ¿Te gusta? A ver. ¿Te gusta Enter the Gungeon? Lo siento, ni idea. ¡Oh! No lo conoce. Bueno. En fin, vamos a dejarlo. No, a ver, no sé para qué sirve esto de habla sobre. Imagino que hay un tipo de comandos que puedes hacer y te habla sobre cosas específicas, pero no tengo ni idea cómo funciona. Bueno, en fin, vamos a hablar con esta otra señora. Bienvenido a Arenas Sombrías, viajero. Me llamo Katrina. Mi trabajo consiste en darle bienvenida a los forasteros y ayudarlos a entender nuestro pueblo. Sabemos que tendrás menos problemas si escuchas lo que tengo que decir. Cuéntame algo más sobre ti. Mi vida era muy aburrida, me crié en el refugio, viví allí muchos años. Por desgracia éramos muchos y la vida era muy mala. Hubo un cisma y mucha gente se fue, llevándose consigo los mejores equipos. Aún así, algunos de nosotros intentamos seguir en el refugio, pero fuimos atacados. Me hirieron y aquí terminé. Ahora intento ayudar a la gente. Creo que estos se refieren al refugio del que nosotros venimos, si no me equivoco. O sea, al que nosotros vamos, no al del que venimos, ¿vale? Al que queremos ir. ¿Dónde estaba tu refugio? Era el refugio 15, sí. Es al que queremos ir. Está al este de aquí. Intentamos ponernos en contacto con otros refugios, pero nunca lo conseguimos. Creo que fueron los piratas los que atacaron a mis conciudadanos. Ten cuidado. ¿Qué debo hacer si me hieren? Puedes ir a un médico, usar herida, los primeros auxilios o usar medicina. Vale, eso no hace falta... Lo de doctor, perdón. No hace falta que lo leamos porque es solo un tutorial. ¿Dónde conseguir un equipo mejor? Tendrás que hacer lo que nosotros. Busca
o comercia para conseguirlo. Si te atacan, tus enemigos pueden proporcionar equipo, si vive lo suficiente como para saquearlos. Somos una comunidad... No me saltes el juego. El texto, perdón. ¿No? Somos una comunidad pacífica, así que normalmente comerciamos o trocamos objetos que no podemos producir. Háblame del trueque. Lo acabo de hacer, o sea que no me interesa que me hable. Sí, que puedes cambiar cosas, que sí. Que lo que tú digas. De hecho, esta señora que tiene Steam Packs. Esto me sirve para recuperar vida, ¿eh? Me puede interesar porque me he gastado uno. La cosa es, ¿por cuánto quieres uno? ¿Por cuánto me vendes un Steam Pack? A ver, ¿cuántas chapas tengo yo? 34. Te puedo dar 10 chapas. ¿Qué te parece? Ofrecer. No, tu oferta no es suficiente. Me estás jodiendo, ¿no? ¿Cómo que 10 no es suficiente? 15. 15 por un Steam Pack. No, tu oferta no es suficiente. 20. 20 y ya me estoy pasando, ¿eh? Me estoy arrancando ya. 20. No es suficiente. Pues te quedas con el Steam Pack tú. Ah, vale, aquí pone el precio. Vale, aquí abajo pone el precio valorado. Entiendo. Vale, 93 el Steam Pack. Vale, entonces ¿cuánto valía el otro? Es que no me había fijado en el texto. Abajo que ponía el del otro hombre. Lo mismo me han timado a mí y no me he enterado antes. No lo sé. Bueno. Vamos a pasar del tradeo. Solo quería verlo. A ver qué lleva esta tipa. Vale, le vamos a decir esto. Que sí. Eso es todo por ahora. No me había dicho lo de háblame de ti. ¿No puedo volver a decirle eso? Sí. Háblame de este lugar. Eso ya lo sabemos. Háblame del resto del refugio. ¿Dónde está tu refugio? Vale, háblame del resto del mundo. Sé muy poco del mundo exterior. Escapé de un refugio cuando fue atacado. Por desgracia estaba mal herida y no recuerdo mucho lo que pasó. Pero Dharma me cuidaba y me encontraba habitantes de arenas sombrías. Ahora vivo aquí. ¿Ya has hablado con Ian? Es un guardia mercader que fue herido. Se está recuperando ahí en el cuartel. Señala al este. Imagino que es aquí. Perdón. Él ha viajado mucho más que yo. Vale. ¿Algo más? ¿Dónde está tu refugio? Sí. Eso es todo por ahora, gracias. Voy a volver a hablarle porque creo que había otra opción. Estoy buscando un chip de agua, ¿has visto uno? En realidad sí, mi antiguo hogar, el refugio 15, tenía uno. No he vuelto allí desde que me hirieron, pero puede que allí encuentres lo que buscas. Me dijo alguien que intentaron ir al refugio para echar un vistazo, pero hacía demasiado oscuro. ¿Cómo que hacía demasiado oscuro? Vale, estaba mal traducido. Estaba demasiado oscuro y el ascensor estaba roto. Espero que tú estés mejor preparado. La verdad que no. Casi me parten la cara dos ratas oso, creo que se llamaban. O sea que más bien no estoy preparado. ¿Algo más? No. Creo que si le vuelvo a hablar hay otro diálogo, ¿no? A ver. Ayúdame, por favor. A ver. Me gustaría ayudarte. Antes era como tú. Por suerte mi conocimiento será útil. Vale, es lo mismo de siempre. Vale, pues ya está. No tiene más diálogos. Pues vamos a continuar. Vamos a venir primero a esta casa, aunque nos ha dicho que vengamos a esta. Estos son NPCs normales, ¿vale? No tienen mucho interesante. No dicen nada nuevo. O sea, son NPCs genéricos, perdón. No, tienen un diálogo ahí, tienen varias opciones de diálogo, pero no dicen nada especialmente interesante. O sea que pasando de ellos. Eso sí, tienen problemas en la espalda, ¿eh? Míralos cómo andan, los pobres encorvados. Aquí en la librería he buscado antes y había un libro, que no sé para qué sirve, pero antes me lo he llevado. A ver, ¿puedo llevármelo? Sí, míralo. Esto, para mí. Se llama Manual de Explorador. Para mí. Ya lo uso, que antes también lo he usado. Me estoy quedando ronco ahora con la voz, no sé por qué. Usamos el Manual de Explorador. Aquí. Lo uso. Aprende mucho sobre supervivencia salvaje. Vale, imagino que me ha subido la habilidad de vida al aire libre. Sí, mira. La tenía un 10% al principio y ahora tengo un 19%, o sea que guay. En los libros así de habilidades sí que están en otros Fallout también. Pero bueno, vamos a venir aquí abajo. Corre, por favor. Ahí estamos. Muy bien. Entra rápidamente. A ver, esta señora. Pareces agitado. ¿Necesitas ayuda? Necesito que alguien me cure. Mi esposo, Razlo, puede ayudarte, díselo, a acabar. ¿Tú no dices nada más, señora? No necesito nada. Trocar, a ver qué tiene esta. Solo chapas. Es que no tengo nada que vender, ¿no? Realmente no tengo nada que vender. No. Vale, pues vamos a dejarlo. No necesito nada. Hablemos con el otro. Por favor, ven aquí. Este señor. Soy Razlo, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito que me cures. Veamos por aquí. Acabar.
Apenas estás herido. Te sugiero que descanses un poco y duermas toda la noche. Sanarás con el tiempo, vale. Tengo la vida a tope, o sea que no puede curarme. Pero ya sabemos que cuando esté muy herido, puedo hablar con este tipo para que me cure. Vale, ya está, ¿no? ¿No hay nada más que decir? No, no hay nada más que decir, parece. No, vale. Por cierto, ¿tú qué tienes? Steam Packs también. Y chapas. Bueno, no tengo nada que vender, o sea que guay. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a ver. Aquí, por ejemplo, ¿puedo mirar esta estantería? Ahí va. Ahí va, ahí va. Me está atacando. ¿Qué dices? Ahí va. No, yo no quiero luchar. No he guardado, mierda. Tenía que haber guardado. ¿Y esa? ¿Quién es esa señora? ¿Por qué viene a por mí ahora? Espera que te coja. ¿Cuándo he guardado? ¿Cuándo ha sido la última vez que he guardado? Oye, que vienen a por mí ahora todos los del pueblo. Vale, eso era robar. Lo mismo no ha sido buena idea. Y además ahora vienen todos a por mí. Ay, ¿cuándo he guardado la última vez? Vale, voy a tener que hacer todo esto de nuevo. Bueno, lo haré por mi cuenta. Aunque antes, ya que estamos, vamos a pegarnos. No. Quieren pegarse. Quieren pegarse. Pues nos vamos a pegar. Nos vamos a pegar. Venga, ponte esto. ¿Me gasta puntuación ponerme el arma? Parece que sí, ¿no? No sé, pero mira. Necesitas 5 puntos de acción. Vale, no te preocupes, cambio de arma. A ver. Toma. Toma. Y ahora paso el turno. Van a venir todos a por mí, pero bueno. Vamos a tener que esperar a que vengan todos a por mí. En fin, esto va a llevar un poco de tiempo. Lo peor de todo es que no sirve ni siquiera para nada, porque ahora voy a pasar voy a volver a cargar la partida anterior, pero bueno. Venga, me van a rodear. A ver, yo qué sé, digo, a lo mejor puedo mirar la estantería, pero se ve que no, se ve que es robar. Mira, me salen todos como enemigos. Bueno, cambio al arma. Le voy a pegar un tiro. Amigo, mira, además te voy a apuntar a la cabeza. 58%, toma, como este. ¡Pumba! ¡Tirito! ¡Joder! Ay, no me quedan puntos de acción. Bueno, me voy a mover. ¿Ahora qué? He matado a uno, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y encima fallan. Si es que son malísimos. Sois malísimos, amigos. Vale, viene otro. Toma, ese sí me ha dado. Ese sí me ha dado. Pues mira. Me has dado, ¿eh? Me has dado. Pues mira. Cabeza. Pumba. Vaya, he fallado. Sí, he fallado. Bueno. Vamos, ahora voy a cargar, ¿vale? ¿Puedo registrar el cadáver igualmente, el del hombre? Voy a ver si puedo registrarlo en medio del combate. A ver si me deja el juego. Si me dejan de pegar, te voy a dar de comer a los perros. Joder. Ahí va. Que me han derribado. Vale, creía que me habían matado, pero no. Solo me han derribado al suelo. No sé qué pasa si te tiran al suelo, pero bueno. ¿Puedo investigar esto? Vale, lleva los objetos del trueque. Ok. Pues vamos a cargar partida. No esperaba que eso fuese para robar. Pero bueno, no ha pasado nada. Estamos aquí de nuevo. ¿Vale? Me he curado ya. Aquí he usado lo de primeros auxilios y tal. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Voy a usarlo otra vez igualmente. Aquí, primeros auxilios. Pam. Ahí. Pues ya, me he curado. Vamos a seguir. Venga. Y volvemos a seguir explorando. Aquí no había nada, como dijimos antes. Como ya hemos visto antes, aquí no había nada, aquí tampoco. Voy a ir uno a uno a ver si aparece otro evento aleatorio, pero parece que no. Vale, hemos llegado otra vez al pueblo. Desconocido. Entramos. Vaya, estamos aquí otra vez. Voy a hacer como que hablo con estos de nuevo, ¿vale? Voy a darle a todas las opciones rápidamente. Ahí, ¿vale? Los piratas, no sé qué. No quiero ir a la cueva de los escorpiones. Podría hacer el truque de nuevo. Ya que estamos, vamos a intentar hacer el truque de nuevo, ¿vale? A ver. Llevas 48 chapas. ¿Esto cuánto vale? Vale 40. Vale 40. Me tienes que dar 40 chapas mínimo, amigo. Me tienes que dar 40... ¿Dónde está la otra chapa? ¿Qué pasó con la chapa? No sé, se ha bugado esto, creo. Ah, no, vale, que está aquí el menú, que estoy ciego. Entonces, si te doy 40, o sea, si te pongo 40, esto lo tienes que aceptar, ¿no? Ofrecer. Es un buen trato, claro que es un buen trato. Vale, pues ya está. Ahí te quedas. Perfecto. Vale, pues me llevo las chapas. Pues ya he hablado con este de nuevo. No hay nada más que decirle, ¿no? No. Vale. Vuelvo a hablar con la otra. Aunque me tengo que guardar las armas, por cierto. Quita el combate, por favor. Acaba el combate. Gracias. Casi la lío otra vez. A ver, es que estoy acostumbrándome a los controles aún. Voy a quitarme esto. Voy a quitarme esto. Vuelvo a hablar con ella.
Todo esto, bla, 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 bla. ¿Por qué ha salido un sonido? Ganas 200 puntos de experiencia por lo que has aprendido de Katrina. Has subido un nivel. Pues ahora... ¡Ah! Creo que he subido un nivel y antes no, porque como he hecho un primeros auxilios adicional, pues he subido un nivel, parece. Pero bueno. Todo esto se lo he dicho ya todo, ¿no? Ya le he preguntado todo esto, creo. A ver, pues otras opciones de diálogo. Todo esto... Que sí, que sí. Vale, creo que ya sí que no hay nada más. Vale, ok. Vale, era simplemente yendo hacia el límite de arriba. Era simplemente, mirad. Aquí. Esta es la zona que está sombreada, como siempre, pero es que no me preguntéis por qué no la había visto. Estoy ciego, ¿vale? No había visto que esta era la zona más sombreada por alguna razón. Y bueno, pues no la había visto, supongo. ¿Aquí qué hay? Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Nosotros tenemos que ir al refugio 15. Pero vamos a entrar aquí, por cierto, a esta parte del desierto. No hay nada interesante, parece. Parece que no. No, no tiene pinta. No me ha aparecido ningún combate, además. Bueno, ahora sí que sí, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Voy a guardar. Sé que se ha quedado el vídeo... Ha sido un vídeo un poco raro. En el sentido de que he estado más pendiente de jugar que de comentar. Pero es que tampoco... O sea, este tipo de juegos tienes que comentar según lo que va pasando, ¿no? Además, que eso, he estado centrado en el juego, en aprender. No sé, es un juego antiguo, no sé qué. Además, como digo, es un juego que tenía muchas ganas de empezar. Así que no sé, estoy súper centrado en el juego, la verdad. Entonces, el comentario de este vídeo puede que haya quedado un poco soso, ya lo siento si ha sido el caso. Pero bueno, espero que mejore para los próximos. Y, en fin, si no os ha gustado el juego, pues ya lo siento, pero lo voy a completar sí o sí, ¿vale? Porque la saga Fallout me interesa jugarla. Es que el Fallout New Vegas es de mis juegos favoritos y quiero jugar a todos los Fallout. En fin, vamos a dejarlo por aquí. En el próximo vídeo no sé qué haremos, imagino que iremos de camino al refugio 15 o puede que veamos alguna de las otras ciudades, ya veremos. Ya lo decidiremos, en cualquier caso, ahora sí que sí, adiós.